Regresamos al diálogo en este su programa Arquitectura Hoy, por aquí por Radio Universidad de Puerto Rico, con el arquitecto Elliot Santos, hoy hablando sobre el tema de arquitectura y empresarismo. Hemos hablado con un grupo de colegas que se han atrevido, que han tomado el riesgo y que han hecho una serie de proyectos interesantísimos. Ahora yo quiero que conozcan la historia de Carlos Castillo. Carlos Castillo no solamente ha emprendido como arquitecto, sino que a través de una historia que nos va a estar narrando, vamos a ver muchas múltiples facetas de lo que ha desarrollado dentro de su evolución artística también. Así que muy buenas tardes, Carlos Castillo. Bienvenido aquí a Arquitectura Hoy. ¿Cómo te encuentras? Hola Elliot, bien, bien, estoy muy bien, gracias por invitarme y un saludo a todos los que están escuchando y a Francisco y a Giri, un placer, gracias por invitarme. Así es. Entonces, Carlos, cuéntame tu historia. Pues mira, a mí yo cuando empecé a estudiar arquitectura, realmente la escuela me voló la cabeza, o sea, realmente, y la universidad en general, yo vi tantas posibilidades en el diseño desde desde las primeras clases. Y ya bien al principio de primer año, segundo año, ya le estaba pidiendo a Manuel Fonteboa, que fue un profesor que nos dio clases a nosotros, que me prestara las llaves del taller porque yo quería experimentar con serigrafía. Yo siempre he sido bien curioso. Entonces veía en el diseño una posibilidad de aprender cosas nuevas y de seguir explorando. La escuela en la que estudiamos no es como la Bauhaus, que mezcla la literatura y mezcla la pintura, no tanto. Pero la universidad sí tiene esos departamentos. Entonces, pues yo lo que hacía era que me iba a esos departamentos, iba a la escuela de teatro y allí pues trataba de hacer escenografías y empecé a hacer escenografías con Rosa Luisa Márquez y ahí conocí a Antonio Martorell y entonces empecé a trabajar con Antonio Martorell en sus exhibiciones y veía todo ese mundo del arte y el diseño, cómo se iban relacionando de una manera tan directa, que naturalmente empecé a ganar dinero haciendo cosas que tenían que ver con arte, concretamente serigrafía. Hacía muchas serigrafías y viví mucho tiempo del negocio de la serigrafía. Me convertí en lo que le llaman un maestro impresor. Así que dentro de que estaba educándome, ya me arriesgaba a tener un negocio de serigrafía que tenía que cumplir con clientes, que tenía que tener un cierto branding, que había un nombre, pero todavía era estudiante, entonces era como algo ahí que jugaba con eso. En el proceso, un profesor en maestría, Emilio Martínez, me dice, mira, deja de estar haciendo eso y ponte a hacer arquitectura. Y me lleva a hacer arquitectura un poco... de buena manera y realmente aprendí muchísimo. Me dio una experiencia impresionante. Realmente fueron 2 años geniales, 2 años y medio haciendo, de un momento que había un boom de arquitectura. Realmente yo estaba haciendo la Escuela Superior de Salinas, estaba haciendo bibliotecas en Morovis, Barranquita, un proyecto de vivienda en Dorado. O sea, había un montón de proyectos, el Caño Martín Peña. Realmente fue una etapa muy bonita en el diseño, pero me di cuenta que la arquitectura había algo que dependía mucho de los clientes. Y yo decía, pero ¿por qué nosotros no somos el cliente? ¿Por qué no desarrollamos el proyecto si nosotros tenemos las herramientas? Sabemos cómo llegar hasta ahí. Y eso se metió en mi cabeza y seguí un rumbo de hacer mucha gerencia de proyectos y el gobierno me fue contratando para gerenciar pues remodelaciones de plazas públicas, soterrado de infraestructura, obras de arte público. Fui gerente de arte público como por 4 a 6 años. Y en ese proceso aprendí muchísimo de lo que tiene que ver el desarrollo y el manejo de los presupuestos y ese tipo de cosas. Y en ese proceso me di cuenta de que Puerto Rico, más allá, y yo siempre he vivido enamorado de Puerto Rico y veía que la economía de Puerto Rico estaba muy basada en el consumo y no estaba basada en traer capital de afuera, o sea, importar capital. Y ese capital se hace pues vendiendo productos, exportándolos, y yo veía que la arquitectura no estaba dirigiendo nada hacia esa dirección y no veía que se estaba generando economía, simplemente estábamos pasando dinero de un lado a otro. Y en el proceso aprendí sobre cómo desarrollar proyectos de interés social en la parte de vivienda con fondos federales, que literalmente es inyectar dinero a Puerto Rico. Pero veía que la gente que lo estaba haciendo con una
una falta de estética y una falta por ejemplo, la vivienda de interés social a veces para viejitos no le ponen un balcón, pues porque creen que no necesitan un balcón. Entonces, para mí eso era como inaceptable. Y vemos muchas residencias de viejitos que son así. Y la gente que estaba aplicando para los fondos federales eran pues desarrolladores que no tenían mucho, no les interesaba mucho el diseño y creía que había una oportunidad muy interesante ahí y otra vez volví a emprender y me salí de hacer gerencia de proyectos y me puse a montar un proyecto de vivienda de interés social con otro arquitecto que se llama Eugenio Ramírez y nada, logramos conseguir 20 millones y hacer un proyecto en Cagua de 107 apartamentos para la clase trabajadora. Y ese dinero pues se inyectó en Puerto Rico y para mí esos son unos logros que de repente me hacen mucho sentido. Y en el proceso he seguido haciendo esos proyectos y cuando llegó la pandemia tenía 3 en camino y pararon. Y de repente pues ya no se puede hacer ninguna gestión de gobierno, ya no se puede hacer ninguna transacción, no se puede mover nada, no se pueden hacer contratos, no se puede hacer estudios. Y en mi mente siempre estaba corriendo todo el tema del diseño y cómo entonces podemos exportar diseño. Sabía, como dice Giri, que los costos de mano de obra en Puerto Rico para crear un producto viable es difícil. Entonces, pues yo lo que traté de hacer es que buscar un mercado al cual yo no quiero venderle a los puertorriqueños, porque realmente tratar de hacer mano de obra para vender aquí mismo es bien difícil. Pero si yo lo exporto y lo vendo a los puertorriqueños que están en Estados Unidos, que pues por lo general reciben mucho más dinero que los que viven en Puerto Rico, además tienen esa nostalgia, además pues son 3 millones, es más o menos la misma cantidad de lo que hay aquí. Así que es un mercado gigante que no está explorado y que de alguna manera u otra yo pudiera crear diseño para exportar. Y pues en ese transcurso pues empecé a desarrollar sillas, vajillas, alfombras, muebles y pues comencé a hacer, empezó la pandemia, empezó a sacar de mi mente unas sillas que tenía en mi cabeza. Yo dije, déjame como construir estas sillas y empecé a hacer una silla de comedor, después hice una para patio y ya cuando estaba, que veía que me gustaba lo que estaba pasando con el diseño de las sillas, por otro lado, empecé a hacer una vajilla y mostré una vajilla, la mostré en mis redes sociales y como la gente empezó a pedírmelo, yo no tenía muy claro que quería venderlo todavía, solamente estaba como sacando las cosas de la cabeza y viéndolas como si fuera una maqueta. Y de repente tenía demasiada aceptación y en menos de bien poco tiempo tuve que empezar a producir cosas que no sabía hacer. Por ejemplo, yo no sabía hacer cerámica y quería hacer una vajilla y estaba en la pandemia, no había materiales en Puerto Rico, las tiendas estaban cerradas, la gente que podía ayudarme pues no estaba disponible, pues no tenía horno, pero yo tenía mucho empeño de hacerlo, tenía mucho tiempo, no quería quedarme estancado, no quería frustrarme, no quería sentir el encierro, así que me inventé el molde. ¿Cómo entonces yo hago que esto quede siempre igual? Bueno, estoy haciendo una taza de café, una taza para expreso, y entonces pues trato de generar un molde, porque pues hay 2 maneras de hacer cerámica, una en torno, la forma tradicional que la gente conoce por las películas, pero también hay otra manera que es a base de molde, que es el tipo de cerámica que todos tenemos en nuestras casas. Los platos tradicionales, las tazas que tenemos en nuestras casas son de molde. Pero casi nadie lo hace, pues nada, yo busqué la manera de inventarme un molde, lo hice en 4 piezas y ahí empecé a hacer la primera producción de tazas, salió, la gente seguía pidiéndome, yo todavía no tenía ni precio, no sabía ni cómo venderlas, no, pero empecé a usar una estrategia de marketing que era un poco de eso mismo, de ser bien honesto, de que no tengo las cosas claras, de que no tengo nombre, de que no sé cómo se llama esto. Es como ustedes comparten este juego que estoy haciendo con ustedes, a ver si les gusta.
Y en 6 meses logré hacer y vender 600 tazas. Entonces, como para mí fue una cosa extrañísima, porque de un mundo así muy corporativo, muy de diseño, muy de otras cosas, acercarme otra vez a las manos, a ver como si estuviera haciendo maquetas, otra vez, me despertó una felicidad que hace mucho tiempo no sentía. Ver también que, no sé, hay una firma que para mí yo admiro un montón que se llama Diller Escofidio. Diller Escofidio pidió unas tazas, hay unas tazas ¿En serio? en su Qué taller. bien. Entonces es como llegaron a Australia. O sea, son cosas que yo no lo tenía claro. Entonces, también ver que yo puedo lograr eso, o sea, que puedo lograr un objeto tan pequeño que tiene ese valor sentimental, que la gente como que conectó con él, me gustó mucho. Yo estaba claro de que necesitaba hacer un empaque, de que si yo quería que volara, tenía que ir en un empaque mío, ese empaque tenía que estar vinculado al producto, y cuando la gente lo recibiera, tenía que parecer como si estuvieran recibiendo una sortija de compromiso. O sea, tenía que tener ese feeling de que lo que está aquí dentro es especial. Y pues me envolví en el proceso de hacer un empaque distinto, con un montón de significados, y pues por ahí se fue el desarrollo. Y mientras iba desarrollando el empaque, lo iba construyendo, de repente empezaban a sobrar pedazos de cartón que yo no quería que sobraran. También me pasa con el resto de los productos, no quiero que sobre, no quiero que se desperdicie. Entonces, pues con los sobrantes empecé a hacer juguetes. Lo que sobraba, le hice otras intentaciones, y ahora se pueden hacer como unas esculturas con los sobrantes. Y así cada producto va generando como una narrativa individual de cómo se va montando. También, nada, mi intención es como tratar de hacer todo lo que tiene la arquitectura, o pues todo lo que está dentro de un objeto arquitectónico, como puertas, ventanas, muebles, todo lo que está alrededor del espacio arquitectónico, buscar un espacio de diseño y un espacio de trabajo, que creo que hay mucho potencial que no se ha explorado, y que podemos trabajar tranquilamente. Sí, sin duda alguna. Oye, Carlos, me parece la historia fascinante. Me enseña mucho, me dice mucho de corazón de las aspiraciones que uno tiene, de cómo uno negocia, trabaja y resuelve distintas situaciones, desde unos asuntos que tienen que ver con tu sentimiento personal en algún momento, dentro de una situación de consumo, de esfuerzo laboral, inclusive de la pandemia, y cómo hallaste una solución eh, sustantivamente creativa, ¿no? Y esa parte me parece ilusorio, sin duda alguna. Así que ahora quiero dedicarle este fin del programa, básicamente, pues, a darle las gracias a todos, ¿verdad? Tanto no solamente a Carlos Castillo, sino también a Giri Saad y a Francisco Vélez, Paco. Así que gracias a todos por su esfuerzo. Me parece que es una gran escuela lo que nos han enseñado durante este programa, y me parece que en efecto tenemos mucho que seguir aprendiendo. ¿Tienen algún, me gustaría, antes de cerrar el programa, apenas nos quedan como un minuto y medio, pero me gustaría saber un poco ese reto? ¿Es cierto de que siempre hay un riesgo, siempre un reto para efectos de emprender? ¿Alguna oración final que nos digan ustedes a modo de estímulo a quien esté pensando emprender una idea? ¿Qué ustedes le dirían? Bueno, voy a empezar por mí, ¿verdad? Yo digo que no tengan miedo. Yo sé que el miedo ¿verdad? Es la incertidumbre que está más allá, que tú no sabes lo que puede esperarte, pero creo que es una etapa donde hay que romper. Una vez que tú rompas, es como que esa primera vez que te tiras de un paracaídas, ¿verdad? Que está toda la noche sin dormir, y después cuando te tiras, tú dices, ya no, pero esto está bueno, quisiera hacerlo más veces. Claro que Así sí. que yo le digo rompan el hielo, tírense, no tengan miedo, y van a ver que van a ver un mundo de muchas posibilidades. Así es, Giris. Hay que perder el miedo, y el éxito o no solamente se sabe cuando se comienza. Excelente.
no comienzas y no te lanzas, nunca vas a saber si tu idea iba a ser productiva o no. Y principalmente en el caso nuestro como arquitectos, aquí, mira, lo que acaba de presentar Carlos es una muestra de que nuestra creatividad no solamente se limita a estructuras, que nuestra creatividad se emplea en muchas otras cosas y que pueden ser de provecho como negocio para uno y como beneficio para la sociedad. Así que, como dijo Francisco, hay que lanzarse. Y Así es. por mi parte, mi opinión es que es muy emocionante. O sea, realmente el que no lo, bueno, si tienes intenciones y te gusta vivir una vida un poco a tu manera, es la única forma, tienes que hacerlo. Y creo que tampoco hay que esperar a que las cosas estén completas. Vimos en el caso de Francisco, que Francisco empezó con una cosa, que lo fue llevando a otra, y cada cosa que él ni se imaginaba, viene por eso mismo, porque él presentó su mínimo viable, su producto mínimo, y de repente eso se convirtió en algo gigante que ni él lo tenía en su cabeza. Así que no traten de que el proyecto esté completo. Empiecen con lo poquito, con lo más chiquito. Así es. Bueno, amigos, no hay tiempo para más. Les agradezco grandemente, les felicito, me quito el sombrero ante ustedes. Esto es un ejemplo de lo que hace la arquitectura y empresarismo. Así que hasta la próxima semana. Yo soy el arquitecto Elliot Santos y esto fue Arquitectura Hoy.